Hola, buenos días. Nosotras vamos a hablar sobre la generación del 80, en el ámbito político, social y económico en relación a la ley de Roca y Sáenz Peña. Para darles un poco de contexto, vamos a dar una introducción a ambos temas y luego relacionarlos. Podemos empezar nombrando cómo el país se manejaba en aquella época políticamente. Había una élite gobernante, eran conservadores, y debido a esta élite gobernante se terminó desarrollando una democracia restringida. A esta élite gobernante se le llamó gobierno oligárquico, ya que el poder siempre se concentraba en el mismo grupo de personas. ¿Cómo esta élite se mantenía en el poder? Simple, se mantenía debido al fraude electoral. ¿Y cómo era el voto en esa época? En nuestro país se elegían autoridades, pero el derecho a voto era reducido. No podían votar mujeres ni extranjeros y quienes votaban debían poseer dinero. Este sistema se conoce como votos centenarios o voto restringido. ¿Y en qué consistía el fraude electoral? Existían varios tipos de mecanismos para realizar fraude en las elecciones. Por ejemplo, compra de votos, votos de muertos, entre otros. Los votos se realizaban en lugares públicos a voz alzada. Esto permitía la manipulación del voto. Ya dimos un repaso de cómo estaba la política en aquella época. Ahora veamos cómo estaba el ámbito social y económico. En el país se aplicaron varias leyes. ¿De qué trataron las leyes laicas? Durante el periodo de la generación del 80 se dictaron una serie de medidas que se denominaron leyes laicas, porque fueron leyes que trataron de sacarles funciones a la Iglesia Católica y son asumidas por el Estado. La generación del 80 parte de la idea de secularización del poder, es decir, pretenden separar la política de la religión. Además, consideraron que la institución católica atrasaba y debía limitársela. ¿Cuáles fueron estas leyes que cambiarían el futuro de la Argentina? La Ley de Educación Obligatoria, Gratuita y Laica en 1884, la Ley de Registro Civil, la Ley de Matrimonio Civil y la Ley de Cementerios Públicos. Por otro lado, las inmigraciones también tuvieron su papel en este ámbito social. Se estima que entre 1870 y 1929 llegaron a nuestro país unos 6 millones de europeos, de los cuales la mitad, o sea 3 millones, se quedaron definitivamente. ¿Cuál es el origen de la inmigración? En primer lugar, los extranjeros provenían de Italia y España, en este orden, pero también llegaron franceses y británicos. A causa de la llegada de grandes grupos de inmigrantes, la imagen de las ciudades cambió. Fue característico el conventillo, el lugar de vivienda de muchos inmigrantes. Y como último aspecto, vemos el ámbito económico. La Argentina, un mecanismo llamado modelo agroexportador. ¿En qué consistía? Fue una organización económica propia de ciertos países latinoamericanos, pero en particular de Argentina. Consistió en el aprovechamiento masivo de sus plataformas territoriales para desarrollar el cultivo y la explotación de materias primas. El gobierno aseguraba el funcionamiento del modelo agroexportador por medio de leyes, obras, extensión de transportes, aplicación de capitales, etc. Trajo varias desventajas como la dependencia del mercado externo. Si estos se saturaban, la economía agroexportadora dependía de ello. También algunas se veían más beneficiadas que otras. Y por último, hablemos de Roca y Sáenz Peña. Él traía ideas de modernización de las instituciones que circulaban en Europa y pretendía aplicarlas en la Argentina. Era consciente de la necesidad de adaptar los mecanismos electorales a las demandas de la sociedad que se manifiestan de manera cada vez más violenta. ¿Y cómo llegó al poder? Fue elegido presidente en 1910. Se reunió con Hipólito Yrigoyen, representante de la UCR, para negociar una alternativa a las insurrecciones armadas como reclamo político. Las leyes que dictó. La Ley 8129 estableció el enrolamiento general de ciudadanos por las autoridades militares, de manera que todos los argentinos quedan automáticamente empadronados. La Ley 8130 ordenó a la Justicia Federal el uso de los registros militares para confeccionar el padrón electoral, eliminando a las llamadas comisiones inscriptas, elemento de gran importancia para el fraude. Con la Ley 8.871 se estableció el voto masculino universal, obligatorio y secreto para todos los ciudadanos varones nativos o naturalizados a partir de los 18 y hasta los 70 años. El proyecto contemplaba la creación del cuarto oscuro para garantizar la privacidad del sufragante.
Entonces, en conclusión, Roque Sáenz Peña quería cambiar la forma de gobierno que existía en aquel entonces. Quería dejar de lado el fraude electoral, con el fin de que llegar al poder sea algo limpio y justo y que no esté arreglado.